Peckerman. Les quiero contar que Roberto es precandidato a intendente de mi ciudad, de la ciudad de Rosario, así que es un placer tenerlo aquí para charlar. Es ex ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, actualmente es ministro de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la provincia, no sé si ahora... No, ahora estoy cumpliendo funciones acá en Nación. Ok, estás cumpliendo funciones de jefe de en gabinete Nación. del Ministerio de Trabajo, pero de Nación. De Nación, buenísimo. Vale la aclaración. Y siempre, bueno, es un placer charlar con él. Lo hemos hecho en sendas oportunidades de forma telefónica. Hoy está acá en Buenos Aires con trabajo, como recién estaba describiendo, y es importante tenerlo acá porque, bueno, se viene una campaña en Rosario, en la provincia de Santa Fe en general, y es uno de los referentes para charlar de lo que está pasando en la hermosa provincia de Santa Fe. ¿Cómo te vas? Gracias por venir, Roberto. No, gracias a ustedes, un placer, como vos decías, hemos hablado telefónicamente en otras oportunidades, un gusto, la verdad que estar acá siempre es otra cosa, estar en piso Totalmente, es otra totalmente. cosa. Y con las actividades que tenés, que no son pocas, tenerte acá es un lujo. Es un lujo y un agradecimiento de nuestra parte. No, muchas gracias, por favor. No, sí, obviamente que uno ahora está tratando de estar el mayor del tiempo posible en Rosario, pero bueno, las cuestiones de la función me tienen acá. Hoy además a la tarde tenemos el congreso del partido, así que soy congresal nacional, así que bueno, estamos repletos de actividades. Bueno, sos precandidato a intendente de la ciudad de Rosario. Digamos, Rosario siempre fue una ciudad un poco esquiva para el peronismo en los últimos años, pero sos como un candidato de síntesis dentro del peronismo, a pesar de que vas a una interna con Ciudad Futura. ¿Cómo te ves en esa precandidatura a intendente? Sí, bueno, primero como decís vos, ¿no? El peronismo no gana una elección en Rosario desde el 73. De hecho, ahora el 11 de marzo, ¿no? Se cumplieron 50 años, el 25 de mayo, además de 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, se cumplen 50 años, digamos, de que asumió ese gobierno municipal del peronismo por última vez, que obviamente, como en todos los casos sucedió, fue expulsado por una dictadura militar, ¿no? La más sangrienta que hemos tenido en nuestra historia. Es decir, el peronismo en definitiva no gobierna Rosario desde el retorno a la democracia. Hace 40 años que hay gobiernos del radicalismo, el socialismo, de distintos frentes que se fueron conformando, pero en definitiva el peronismo no ha gobernado la ciudad en estos 40 años. Entonces, claramente, como vos decís, Rosario ha dejado de ser esa capital del peronismo que supo ser, por distintas razones que seguramente algunas de las vamos a charlar. Para mí es obviamente un honor ser el candidato único del peronismo en esta interna a la cual vamos a ir con Ciudad Futura, que también es algo inédito porque nunca tuvimos la posibilidad de tener un frente tan amplio con este caso, con un partido joven, digamos, que uno respeta mucho, que ha crecido en la ciudad y que, bueno, creo que tenemos la madurez política necesaria para entender que en lo que pasó en Santa Fe fue que se unió, digamos, toda lo que uno podría decir la derecha, digamos, ¿no? Porque en definitiva el socialismo, el radicalismo y Cambiemos está todo junto en un frente, ¿no? Entonces el actual intendente que va por la reelección, Pablo Hafkin, va con Carolina Lozada de candidata a gobernadora. Entonces, para nosotros poder generar esta unidad con Ciudad Futura y que, bueno, el justicialismo haya decidido que yo sea el candidato único, es una oportunidad enorme de poder recuperar la ciudad para el peronismo, ¿no? ¿Cómo está Rosario hoy? Yo debato mucho eso acá en Buenos Aires porque soy de esos que trata desde Buenos Aires que se genere turismo en Rosario, a todo el mundo, vayan a Rosario, se puede ir a Rosario, no pasa más de lo que pasa en cualquier otro lugar del país, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, lo digo permanentemente. Sacar un poco de ese miedo que hay, pero obviamente que el miedo existe, hay, digamos, complicaciones en algunos temas de seguridad en Rosario. Contale vos a la gente qué ves de tu Rosario, Sí. de nuestro Rosario. Sí, es muy interesante lo que vos planteás, porque por supuesto que nosotros, digamos, con nuestro orgullo de rosarinidad, lo que nos pasa es que cuando muchas veces vemos en medios nacionales que se hable de Rosario como Medellín o Sinaloa o digamos
o cosas por el estilo, nos genera mucho dolor, digamos, como nos indignamos por esa situación. Claro. Está claro que Rosario no está cerca de ser ni Medellín, ni la Sinaloa, ni ningún lugar, digamos, donde realmente el narcotráfico y las mafias, digamos, estaban apoderados de todo. Lo que pasa es que tampoco podemos subestimar lo que está pasando y decir, nah, bueno, no pasa nada. No es así, porque si no, no encontraríamos, digamos, no estaríamos haciendo un diagnóstico correcto, ni estaríamos asumiendo la dimensión que esto tiene. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tomar parámetros objetivos, es decir, hay que primero ver cuál es la mayor preocupación de la población en cualquier encuesta, y obviamente que el tema de inseguridad y el tema de narcotráfico está en primer lugar. En segundo lugar, porque es ya difícil encontrar una familia que no haya tenido situaciones de inseguridad, digamos, ¿no? Entonces, esto también es interesante, digamos, es decir, se trata muchas veces de poner todo dentro de una cuestión vinculada al narcotráfico como una excusa para decir, bueno, esto de la culpa la tiene la nación, ¿no? Porque esto no es un problema que lo pueda resolver la ciudad o lo pueda resolver la provincia. Grave error también pensar que todo es narcotráfico, digamos. Si todo no es narcotráfico, digamos, que pase alguien en una moto y te robe el celular, digo, eso no es narcotráfico, digamos, ¿no? Que se estén, como uno puede ver en los medios de Rosario, no sé, robando los picaportes de los edificios y de las casas, digo, eso no es narcotráfico, ¿no? Es decir, que se roben, que profanen tumbas o se roben los mármoles o el bronce de un cementerio municipal, no es narcotráfico. Entonces, lo que quiero decir es que claramente hay una problemática de inseguridad, de violencia, y por supuesto que también hay mafias y también hay narcotráfico. Entonces, ahora, el tema es qué se hace ante esa situación, porque por supuesto que yo no solamente quiero que haya turismo, sino que quiero que haya inversiones, quiero que no se siga yendo empresas de la ciudad de Rosario que se van, quizás hoy alguna cuestión puede estar vinculada al tema seguridad, pero en realidad las empresas se van porque hay un plan, si se quiere, o un no plan para que las empresas hagan lo que quieran o se vayan de Rosario sin que a nadie le interese. Entonces, acá hay una de las claves que nosotros tenemos que analizar. Es decir, Rosario era una mejor Rosario cuando era industrial. O sea, una Rosario cuando tendría más obreros, más trabajadores, lo que tiene hoy. Y esto es fruto de políticas que son exclusivas de la ciudad. Es decir, acá no es la culpa la tiene un gobierno nacional, la culpa la tiene un gobierno provincial. Acá hubo un plan desde hace muchos años en Rosario que es las empresas se tienen que ir de Rosario. Es decir, Rosario expulsó a las industrias. ¿Por qué las expulsó? Bueno, porque no tuvo un plan para retenerlas, ¿no? Porque les decía a las empresas, bueno, vos de acá te tenés que ir. ¿Y por qué? Y bueno, porque, no sé, porque hoy no podés convivir con toda la gente que vive en este barrio, digamos, ¿no? Entonces te tenés que ir a otro lado, o las empresas crecían y entonces necesitaban más espacio, y entonces no lo tenían en el lugar donde estaban, no se podían expandir, entonces se tenían que ir. Ahora, Rosario no les generó un parque industrial, no les generó zonas, digamos, zonificadas para justamente para producción, digamos, polígonos industriales, no generó ese suelo industrial promovido y quería que la gente compre un suelo industrial al mismo precio que si la gente se iba a ir a vivir, digamos, un suelo vinculado a una especulación inmobiliaria. Es decir, no hubo ningún proyecto. Le decían, bueno, mira, andate allá, digamos, a la loma de, ¿no? A la periferia. Bueno, pero no tengo energía eléctrica, pero no tengo gas, pero no tengo agua. Estaban los elementos, las herramientas. Entonces, digamos, ¿qué vas a instalar, no? Si no tenés agua, no puedes poner una industria alimenticia. Si no tenés gas, digamos, no vas a poder tener una caldera. Quiero decir, no hay manera que vos puedas retener a las empresas si no tenés infraestructura. ¿Qué hicieron las empresas? Se fueron a otras localidades que obviamente con los brazos abiertos los recibieron. ¿Por qué? Porque esas empresas son grandes contribuyentes. Por eso se ve el crecimiento hoy del Gran Rosario de forma exponencial. Exactamente, es así. Entonces,
De hecho, vamos a dar el ejemplo de las últimas semanas. La noticia son 30 empresas rosarinas se mudan a Funes, que es una localidad, al Parque Industrial de Funes, que está pegado a Rosario. Funes era una ciudad, digamos, de casas de fin de semana, ¿no? Donde cada vez empezó a ser más que la gente se fue a vivir a Funes. Y ahora, del otro lado de la autopista, o sea, de un lado está la Funes residencial y ahora va a estar la Funes industrial del otro lado de la autopista, donde se van a instalar no empresas nuevas, empresas de Rosario que se van a mudar a Funes. Entonces, los felicito a los de Funes, digamos, ¿no? Que le abren los brazos a las empresas. Ahora, yo voy a tener 30, 50, 100, 200 empresas menos en Rosario porque se van a seguir mudando a otras localidades. O sea, voy a tener cada vez menos grandes contribuyentes y va a tener cada vez menos mano de obra. ¿Por qué? Porque la mano de obra más especializada se va con la empresa. El resto de la mano de obra se queda sin trabajo en Rosario y toma trabajo en otro lugar. Entonces, es un problema, no migra esa mano de obra, digamos, más común, por decirlo de alguna manera, el obrero más básico. ¿Podemos cambiar esa realidad desde el municipio en el caso de que seas intendente? Pero absolutamente, porque eso es una cuestión absolutamente municipal. Es decir, Rosario no tiene parque industrial, Es increíble. Entonces, nunca se quiso, insisto, retener a esas empresas. Entonces, había una idea como que Rosario está llena. No, Rosario no es capital, no está llena. Digamos, ¿no? Rosario tiene soja plantada dentro de su territorio. Entonces si tiene soja plantada es porque hay lugar. Entonces, yo prefiero industrias a que haya soja. Hay bastantes lugares en la provincia para que haya soja o en el país para que haya soja en Rosario. Entonces, hay que trabajar mucho en generar esas inversiones porque no podemos seguir permitiendo que las empresas se vayan. Por otro lado, las empresas no son ya hoy en el siglo XXI, digamos 2023, todas empresas con chimenea, con un horno, con calorías, digamos, ¿no? O con grandes espacios. Hoy vos podés tener empresas en la City. De hecho, hace no mucho tiempo atrás salió una nota en un diario de gran circulación donde se hablaba de las empresas de biotecnología instaladas en plena City porteña. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, vos podés tener una empresa de biotecnología en La Valle, en Florida, lo digo por decir en Buenos Aires, y en Rosario, en la Peatonal Córdoba. Exacto. O sea, en pleno centro, al lado de la Bolsa de Comercio, en Rosario, vos podrías tener una empresa de biotecnología. De hecho, hay empresas de biotecnología en el edificio de la Bolsa de Comercio. Entonces, no podemos pensar en esta cosa de, yo no estoy pensando en una chimenea, digamos, en una siderúrgica al lado de la Bolsa de Comercio. No, eso tiene que estar en una periferia que no entre en conflicto con las personas que viven. Pero sí tengo que pensar que una ciudad como Rosario, que tiene universidades, no solamente la pública, que tiene centros de investigación, que tiene CONICET, tenemos que generar esas incubadoras y esas empresas de biotecnología que además generan exportación, generan muchos dólares. En biotecnología, puedo hablar de software, puedo hablar, de también que esas empresas de software pueden estar en pleno centro. Entonces, hay mucho para trabajar, porque después, cuando, uno que es peronista y piensa en el desarrollo y piensa en la producción, piensa en el trabajo, cuando vos empezás a trabajar con todo eso, se empiezan a solucionar también el resto de los problemas sociales. ¿Cuán importante es la articulación del intendente de Rosario con el gobierno provincial? Ni siquiera te hablo con el gobierno nacional, te hablo con el gobierno provincial, donde, obviamente históricamente siempre hubo una cuestión del norte, el sur, la provincia se dividió en dos, eso fue cambiando en los últimos años. Pero ¿cómo ves vos la articulación que se tiene que dar? Y pensando en que gane un gobierno peronista que retenga la provincia, el PRO, Juntos por el Cambio, dicen que ellos van a ganar la provincia. Sí, mira, yo te digo, Rosario tuvo buenas intendencias con gobiernos provinciales y nacionales de otro signo político, ¿no? Es decir, estamos diciendo, el peronismo no gobernó Rosario en estos 40 años, entonces los socialistas, que son los que más han gobernado la ciudad de Rosario, han tenido gobiernos peronistas a nivel provincial y a nivel nacional.
y digamos, y las mejores cosas que se hicieron en la Municipalidad de Rosario se hicieron de esa manera. O sea, digo, no es un obstáculo, digamos, no, obviamente que uno quiere tener la gobernación, tener claro. la gobernación y Claro. tener la nación, digamos, y poder articular con una coincidencia ideológica mayor. Ahora, no es una excusa, que es lo que hace el intendente actual, que dice, bueno, le echa la culpa principalmente a la nación, porque la verdad que no le echa demasiada responsabilidad a la provincia, porque como que ahí hay una convivencia importante. Ahora, el rol del intendente es el problema. O sea, hay un intendente que en lugar de ser proactivo es reactivo. O sea, es un intendente que está todo el tiempo lamentándose o comentando la realidad en lugar de enfrentar la situación. Entonces digo, nosotros tuvimos una intendencia muy importante, fue la mejor intendencia de Rosario, que fue en su momento con Caballero, del 89 al 95, que después vino Hermes Wiener, que después terminó siendo gobernador de la provincia, digo, y en esos años Rosario realmente tuvo políticas muy importantes, y sin embargo estaba el menemismo, digamos, ¿no? Y estaba Reutemann de gobernador, que era un reutemenemista. Entonces, lo que quiero decir, no hay excusa, porque estamos hablando de Rosario. Si habláramos de una población más pequeña, pero estamos hablando de la ciudad más importante del país que no es capital de provincia. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces, con un río, con una hidrovía, con un puerto que lamentablemente hoy está en manos de Vicentín, en manos de capitales chilenos, digamos, y que, digamos, no hace lo que tiene que hacer, no hace inversiones. Nosotros tendríamos que tener un puerto en Rosario que sea un paradigma, y lamentablemente tampoco pasa eso. También esto sucede porque no hay una visión productivista, digamos, ¿no? Entonces nosotros deberíamos tener un puerto como corresponde, con una gran actividad económica, un puerto de contenedores, porque los puertos cerealeros están al sur y al norte de Rosario. No, obviamente no vas a poner un puerto cerealero en Rosario, no tiene ningún sentido, pero sí un puerto de contenedores. Para que se entienda lo que quiero decir. Hay una empresa, digamos, una automotriz muy cerca de Rosario, que exporta los autos por Zárate, ¿no? Tenemos las automotrices de Córdoba que exportan los autos por Zárate. Entonces, es una locura. O sea, a nivel logístico, Rosario es más cerca. Entonces, Rosario es más cerca, digo. De hecho, por eso digo, la que está casi enfrente de Rosario exporta por Zárate. Entonces, digo, si vos tuvieras un puerto como corresponde, esos autos se exportarían por ahí, y sería, obviamente, no solamente de exportación, sino también de importación, un puerto de contenedores muy importante. Pero lo que yo quiero insistir con esto es que el rol del intendente es fundamental, porque el intendente, digamos, tiene que cumplir en las ciudades, digamos, como que se tiene que desdoblar. Es decir, el intendente tiene que estar atento al bache, a la poda escamonda de los árboles, a la alcantarilla, digo, la cuestión más básica, a la luminaria, ¿no? A la lamparita o sea, a la cuestión más básica, más terrenal, de que cada vecino, de que pase el recolector de residuos, ¿no? Que la calle esté limpia, o sea, de la cuestión más básico. Sí, y por otro lado tiene que ser un estadista, claro, sí. Porque tiene, digo, en una ciudad como Rosario, digo, ¿no? Una ciudad más pequeña, no. En una ciudad como Rosario tiene que además pensar a nivel provincial, a nivel nacional y hasta a nivel internacional. Esto que estabas diciendo vos, bueno, a ver, ¿cómo posicionamos a Rosario en el mundo? Digamos, ¿no? Bueno, esto no pasa. Entonces, vos decís, bueno, y esto lo digo con dolor. Hasta pensar en Messi. Capital del mundo, capital del fútbol. O sea, ya tendría que haber un monumento gigante para que la gente vaya a ver Messi, la casa de Fito Páez, casa... Di María, por ejemplo. Ahí está, totalmente. Ahora, ahí está. Entonces, Olmedo. Yo te digo esto, pero vos fíjate esto. Se empieza a jugar el Mundial Sub-20. ¿Sí? Sí. Bien. Rosario no es sede. No es sede. O sea, acabamos de salir campeones del mundo. De los dos máximos figuras, y la máxima figura es Messi, la otra puede ser también Di María, digo, son de Rosario y no somos sede del Mundial Sub-20, ¿no? No solamente eso, el Mundial del 2030 que se está pensando, digamos, que una de las sedes sea Argentina, Rosario tampoco es sede, ¿no? Entonces, digo, Rosario está en una situación, digamos,
guardia muy baja, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, pensemos en el turismo. O sea, supongamos que, la gente no tiene miedo de ir a Rosario porque pasa cosas que pasan en otros lugares. De alguna manera también eso es cierto. Ahora, la pregunta es, vos me decís, che, Roberto, tengo que ir a Rosario el fin de semana ahora, el 25 de mayo. Tomate un tren. ¿A dónde voy ¿A dónde voy a comer? Decime, yo quiero ir a comer, no sé, pescado, porque Rosario, pescado de río. No tengo muchos lugares para recomendarte. Che, mirá, entonces, digo, no tiene una oferta gastronómica como Rosario debería tener. Y porque una cosa va unida con la otra. Digo, o sea, si la producción no te da, la gastronomía tampoco. Sí, bueno, quiero ir al río, qué lindo río, Sí. quiero ir al río, digamos, ¿no? Bueno, no, mirá, no hay un barco que haga turismo por el río. Tenés una lanchita, te lleva a la isla. Uy, bueno, vamos a la isla. ¿Qué infraestructura hay en la isla? Ninguna. Digamos, ¿no? O sea, no es el Tigre, digamos, ¿no? O sea, no tiene infraestructura la isla. Entonces, pasan estas cosas. No, lo que pasa es que la isla es Entre Ríos. Y entonces, bueno, una cosa, porque obviamente cambia de provincia el canal, digamos, la mayor profundidad, digamos, ahí del río, a mitad del río, digamos, ya sería Entre Ríos. Bueno, no importa, o sea, digo, no hay articulación, no hay. Voy a decir, bueno, espectáculos, bueno, tampoco hay tanto, no tenemos un lugar, digamos, como existe, no sé, el Orfeo de Córdoba o acá los Arena, digo, ¿no? Un estadio, un Luna Park, Importante, ¿no? Un como estadio cerrado para determinados espectáculos. Con una movida cultural muy grande que tiene Rosario. Está desperdiciado claramente, ¿no? Claro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también, entonces digo, falta inversión, falta una infraestructura, como decimos, mira, un colectivo turístico que, bueno, recorra y que va, bueno, tampoco funciona como tiene que funcionar. O sea, hay falta de atracciones. Quiero contar un ejemplo. Este año se cumplen 10 años de una situación que fue una tragedia en Rosario. Teníamos un parque de diversiones y en un juego, digamos, fallecen 2 chicas por un desperfecto del juego. 10 años. Bueno, pasó esa situación, cerraron el parque de diversiones. No se abrió nunca. Y nunca más hubo un parque de diversiones en la ciudad. O sea, quiero decir, es una cosa, Sí, es increíble. digamos, Es muy increíble. difícil de explicar. Entonces digo, esta cosa de que nos paralice, no sé, el narcotráfico o la inseguridad. No, el problema es mucho más grave porque es un problema estructural de falta de visión de la ciudad, de pensar la ciudad como parcelas o de una ciudad incompleta. Mira, vamos a decir esto. Durante muchos años el socialismo planteaba una cosa que llamaba el puerto de la música. El puerto de la música era hacer como un estadio, digamos, ¿no? Un lugar, digamos, donde se puedan hacer distintas actividades culturales en el puerto de Rosario. ¡Error! O sea, esta cosa de generar conflictos donde no lo tiene que haber. Es decir, en el puerto tiene que haber actividad productiva y vos podés llamarle, si querés, el puerto de la música y colocarlo en un lugar que no genere un conflicto con el puerto. Con la producción. Con la producción, ¿me explico? O sea, lo que quiero decir es esta idea de que si la ciudad es una cosa, no es la otra. En su momento, Wiener, un intendente que siguió a Caballero en su momento, que fue el que empezó a plantear esta cosa de Rosario como ciudad dormitorio, como ciudad de servicios, fue el que generó esta política de expulsar las industrias. O sea, ¿por qué una cosa y no la otra? ¿Por qué tiene que ser de servicios y no puede ser industrial? Digo, ¿por qué no puede tener un puerto productivo y un puerto de la música para las actividades culturales? Digo, no tiene que ser una cosa o la otra, digamos, ¿no? Digo, es una ciudad que puede tener las distintas cuestiones vinculadas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno recorre el país se da cuenta de la baja autoestima y de cómo Rosario, digamos, ha perdido ese liderazgo, esa vanguardia que supo tener. Mira, hay cosas muy puntuales que a veces uno la compara con Córdoba, porque es normal, uno a veces compara. Cuando vos ves la terminal de ómnibus que tiene Córdoba, no tiene nada que ver con la que tiene Rosario. Es impresionante la terminal de ómnibus que tiene. La cantidad de vuelos que llegan a Córdoba, la cantidad de vuelos que llegan a Rosario. Entonces vos decís, hay, digamos, situaciones que hay que mejorar, además de todo esto que estás contando. El aeropuerto. Por eso, el aeropuerto. Sí, también. ¿Entendés? ¿Cómo no hay? Nación hay algo que está haciendo muy bien, que es la revitalización de los trenes, ya lo hemos contado acá. Rosario tiene que tener frecuencias
tiene que tener frecuencias con el tren desde Córdoba y desde el tren desde Buenos Aires. Tiene que tenerlo. O sea, estamos en el medio de eso. Y no Sí, se está aprovechando. pero ¿qué hace? No, el tema es echarle la culpa a otro. Entonces, en lugar de gestionar, se le echa la culpa a otro. Yo justamente por mi función de jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, obviamente tengo mucho vínculo con todos los ministerios, y entonces me reúno con todos los ministros y ministras del Gobierno Nacional. Entonces, no hay nada pendiente por aprobar de Rosario. Bueno. O sea, no hay proyectos. O sea, no viene la municipalidad a gestionar. Y te dice, mira, hagamos esto. Sí, vamos a hacer tal cosa. Te doy un ejemplo muy puntual. Yo insisto mucho con esta cuestión vinculada al narcotráfico. Digo, si hay narcotráfico es porque alguien consume. O sea, hay alguien que compra la droga. Por lo tanto, está claro que hay problemas de adicciones, digamos, ¿no? Y cada vez en chicos más chicos. Entonces, bueno, una de las cosas para trabajar en relación a eso es cuestiones vinculadas al deporte, ¿no? Cuestiones de una vida saludable, etcétera. Actividades. Entonces, yo planteo la cuestión vinculada a piletas. Bien. Entonces vengo a hablar con Matías Lamens, ¿no? Para ver si había algún inconveniente de poder presentar un proyecto para climatizar piletas municipales que están en polideportivos municipales, porque tenemos unas piletas hermosas en Rosario que trabajan 2 meses al año y el resto están cerradas, sin agua, sin funcionar. Pues imagínate, si vos tenés una pileta funcionando todo el año, tenés a los chicos, a las personas mayores, todo los chicos haciendo educación física de la escuela en las piletas, digo, un lugar muy saludable, en barrios muy populares. Bien, ningún inconveniente. Ahora, no tienen ningún proyecto para climatizar una pileta en el Ministerio de Deportes de la Nación. Entonces voy a decir, bueno, no te hablo de Noruega, de Suiza, no, andá a Avellaneda y mirá la climatización de las piletas que hizo Ferraresi, que son un lujo. En los sectores más vulnerables de Avellaneda, digamos, hizo unos cerramientos, una climatización de las piletas con unas mamparas de vidrio y con una clorificación salina que es más saludable que el cloro común. Digo, a ver, y las tienen todas, son 4D, todas las pueden manejar a distancia con una aplicación. Entonces, lo que digo es, no es que estamos hablando de, no, porque en Europa, no, estamos hablando de una ciudad como Avellaneda. Digo, cuestiones de seguridad, ¿no? Esto, el intendente plantea, bueno, la seguridad no es nuestra, la seguridad, digamos, es de la provincia, de la nación, yo no tengo nada que hacer, yo no tengo policía con armas. Bueno, vayan a ver a Moreno, digamos, ¿no? La intendenta de Moreno, ¿no? Cómo mejoró notablemente la seguridad de Moreno haciendo una política de seguridad desde el municipio. O sea, lo que estoy poniendo estos ejemplos, vos dabas ejemplos de Córdoba, podemos dar otro ejemplo de otras localidades de distinto signo político, digamos, ¿no? Entonces también está esta cosa. No, lo que pasa es que, no sé, tal localidad, no, lo que pasa es que tiene muchos recursos. Bueno, pero si vos tenés una municipalidad fundida como Rosario, es porque estás haciendo las cosas mal y porque perdiste miles de millones de pesos de grandes contribuyentes que se te fueron de la ciudad. Entonces, bueno, hay que hacer una tarea enorme en Rosario para revertir la situación. Bueno, que esperemos, Roberto, que todas estas propuestas los rosarinos la tomen y bueno, que te escuchen y que de alguna manera en el transcurso de la campaña la puedas debatir con ideas con el resto de los candidatos. Es que de eso se trata, ¿no? Lo bueno es que yo hace muchos años que quiero ser intendente de Rosario, digamos, esta es mi tercera candidatura a intendente. Por lo tanto, tengo biblioratos de proyectos que presenté siendo concejal, que lamentablemente no se acompañaron. Y sobre cada tema, digamos, ¿no? Uno lo puede trabajar. Hoy es un aniversario del Rosariazo. Y entonces la gente que trabaja conmigo en comunicación me preguntaba qué publicar. Y yo le digo, miren, en el 2019 yo creé una comisión de homenaje, digamos, justamente por el Rosariazo. O sea, lo que quiero decir es que estoy contando una anécdota muy puntual sobre esto, pero digo, sobre cada tema, sobre tema de seguridad, sobre tema de cultura, sobre tema de deporte, sobre tema de medio ambiente, etcétera, tengo proyectos y material que hablan de una coherencia de muchos años. Entonces digo, en realidad no es que mi intención es criticar, sino mi intención es proponer. Lo que pasa es que uno tiene que poder marcar, digamos, esas diferencias, ¿no? Yo
Mirá, pensando en obra pública, ¿no? Ujú. Miguel Lifchit, que fue intendente de 8 años y después fue Gobernador. gobernador de la provincia, que no hace mucho tiempo falleció, cuando estaba Néstor, Cristina, él venía todas las semanas a Buenos Aires y se traía una obra pública ¿Es hablando verdad? con debido, digamos, verdad. ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir. Digo, esta cosa de no, porque nos perjudican porque somos de otro signo político. Mentira. Vos estás perjudicando una ciudad porque no gestionás, porque no pedís, porque no tenés proyectos, ¿no? Entonces, bueno, hay que dejar de poner excusas. Si cada uno se hace cargo, ¿no?, de lo que tiene que hacer, de sus responsabilidades, estaríamos muchísimo mejor. Roberto, gracias por venir a Radio Sónica. No, pero por favor Gracias. a ustedes. Muchas Roberto gracias. Zuckerman es precandidato a intendente de Rosario y pasó por el arranque en la mañana de Radio Sónica. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.